Continuando nuevamente con el módulo 3 de la ecuación patrimonial, vamos a mirar la lección 2, que habla de la relación entre las transacciones económicas y la ecuación de contabilidad. Aquí lo que vamos a mirar, cómo es el comportamiento de una operación o de una transacción económica, de un hecho económico que día a día realizan las empresas. ¿Cuándo yo voy a manejar o cómo voy a modificar mi activo, mi pasivo y mi patrimonio? ¿De qué manera se afecta un activo? ¿De qué manera se afecta un pasivo? ¿Y de qué manera se afecta un patrimonio en cada una de las transacciones que se hacen a diario en cualquier tipo de organización? Entonces, mirando algunos ejemplos, se establece para que ustedes entiendan esa mecánica y cojan agilidad, entiendan el proceso que se realiza, cómo es que yo voy a afectar un activo, cómo es que voy a afectar un patrimonio y cómo es que voy a afectar un pasivo. Digamos que un aumento de un activo y una disminución de un activo. Es como al principio uno, ¿cómo así? Un aumento de activo y disminución de activo. Pues no lo entiendo, pero es como con lo mismo. Pero es muy sencillo. Es cuando, digamos, una empresa compra un vehículo de contado. ¿Qué pasa ahí? Hay un desprendimiento, hay una salida de dinero del banco que está ubicado en el activo. Pero de igual manera hay una entrada de otro activo que es un activo, propiedad, planta, equipo, en este caso sería un vehículo. Entonces fíjate que la función ahí es como neutra, aumenta el activo y disminuye el activo, pero a su vez es neutra porque sale dinero del banco, se disminuye en ese momento el activo, pero entra el activo fijo que es el vehículo. Un aumento en activo y un aumento en el pasivo. Entonces la empresa compra una maquinaria a crédito. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo aumento el activo? Con mi nuevo activo que lo adquirí. Esa maquinaria hace parte de la empresa, la necesito para producir un producto, entonces se convierte ya en un activo fijo, entra a la empresa como un activo, propiedad, planta de equipo, pero de igual manera, como no lo pagué de contado, tengo un crédito, puede ser una obligación financiera. Entonces, en ese caso, estoy aumentando mi activo con la adquisición de esa maquinaria, pero a su vez también estoy aumentando mi pasivo porque he creado una obligación para poder comprar esta maquinaria. Disminución en activo y disminución en patrimonio. Es un ejemplo que normalmente no se ve en las empresas, pero esto sucede es cuando de pronto un socio se retira de la empresa. Entonces él dice, bueno, yo me retiro, entonces necesito que me devuelvan mi aporte que hice en efectivo, si lo hizo. Normalmente, ¿qué pasa? Que dentro de los estatutos de una sociedad, cuando se va a retirar un socio, pues algunos lo compran, otros de los socios los compran. Pero puede suceder que no esté establecido, entonces el socio diga, no, yo no voy más, necesito que me devuelvan el aporte que hice inicialmente. Entonces ahí ocurre eso, se disminuye el activo porque tengo que pagarle ese dinero que él puso, entonces lo tendré en el banco, tengo que disminuir la cuenta de bancos y por consiguiente, pues tendré que disminuir el capital de los socios en el retiro de este socio. Aquí hay una serie de ejemplos que tenemos que mirarlos con calma para que ustedes vayan cogiendo práctica en esos procesos de aumento de activo, pasivo y patrimonio. Tenemos el primero, que es un aumento del activo con aumento del pasivo. Se compra un vehículo con un crédito financiero, lo que estamos hablando en la anterior diapositiva. Es decir, aumenta el activo cuando adquiero el vehículo y aumenta el pasivo con esa obligación financiera. Aumento el activo con aumento del patrimonio. Entonces este es contrario al que estamos hablando en la diapositiva anterior, donde era una disminución del activo y disminución del patrimonio. Este es un aumento del activo y un aumento del patrimonio, el ingreso de un nuevo socio. Hace el aporte en efectivo, es decir, que me aumenta el activo porque ese dinero entra a caja y me aumenta mi patrimonio porque se incrementa el capital de la sociedad. Disminución del activo con disminución del pasivo. Se realiza un abono a la obligación financiera del vehículo que compré a crédito. Entonces, en el momento que lo compré a crédito, entró mi activo y creé mi pasivo. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Disminuyendo ese activo y disminuyendo el pasivo. ¿Cómo disminuyo el pasivo? Sacando el dinero de mi banco para hacer un abono a aquella obligación financiera que adquirí por la compra de dicho vehículo. Disminución del activo con disminución del patrimonio. Eso ya lo estamos hablando, para recalcarlo, que tengan cuidado. Se retira un socio de la empresa, se devuelven los aportes,
También se hace el retiro del banco y pues se le paga a este socio que se retira, entonces viene el efecto de la disminución del activo con disminución del patrimonio. De igual manera seguimos en este proceso de conocer la ecuación patrimonial, que es bien importante que ustedes la tengan claro. Entonces aquí vamos a mirar unos ejemplos de unos ejercicios que ocurren todos los días, que a ustedes como estudiantes les pueden preguntar. Usted estudia contaduría, oiga, yo quisiera saber cuál es mi patrimonio. Entonces aquí hay unos ejemplos muy sencillos para que ustedes vayan adquiriendo esa capacidad de poder entender esta ecuación patrimonial. Dice el señor Alberto Gómez Díaz, desea saber cuál es su patrimonio. Entonces tiene una deuda en el Banco de Vivienda por valor de 16.500.000. Como tiene una deuda, esa es una obligación financiera que la tenemos en el pasivo por 16.500.000. Tiene dinero en efectivo por valor de 2.300.000, es decir, que lo tiene en caja. En esto ustedes van adquiriendo la capacidad de ir identificando cada cuenta si es del activo, del pasivo y del patrimonio. Posee un vehículo avalado en 38 millones de pesos, 38.700.000. Entonces ustedes ya con la experiencia saben que es un vehículo, entonces es una cuenta del activo. Tiene un apartamento de su propiedad de 189 millones de pesos. Obviamente que es una cuenta de activo porque hace parte de su propiedad por 189 millones de pesos. Tiene una hipoteca sobre ese apartamento. Entonces fíjese que cuando compró el apartamento, para poderlo comprar, pues obtuvo unos recursos propios, pero también necesitó ir al banco a decirle, oiga, voy a comprar un apartamento, pero no me alcanza la plata, ustedes me pueden prestar ese dinero. Claro, nosotros les prestamos ese dinero, pero el apartamento queda hipotecado, por eso se llaman obligaciones hipotecarias, que solo las conocemos por compra de bienes inmuebles, solo de apartamentos, casas o cualquier cosa. Entonces tiene una hipoteca del apartamento de 67 millones, pues obviamente eso va a ser un pasivo, una cuenta por pagar. Del vehículo debe al señor Pedro Martínez 10 millones, significa que cuando lo compró necesitó recurrir a este señor, puede ser un amigo, para decirle présteme los 10 millones, entonces ¿cómo lo ubico? Una cuenta por pagar también de un pasivo. Y en su cuenta del Banco de Vivienda tiene un saldo a favor de 3.500.000. Entonces es una cuenta que está a nombre suyo, que tiene ese saldo, por consiguiente es un activo. Entonces tomamos los activos, que es caja, 2.300.000, bancos, 3.500.000, bienes inmuebles, el apartamento, 189 millones y el vehículo, 38.700.000. Eso hace parte total del activo, que suma 233.500.000. De igual manera, miramos qué debe el señor. La obligación financiera, los 16.500.000 de esa deuda con el Banco de Vivienda, la obligación hipotecaria del apartamento donde está viviendo y esa cuenta por pagar que le debe a su amigo que le prestó para la compra del vehículo. Entonces aplicamos la ecuación patrimonial, donde el activo menos el pasivo nos da el patrimonio. Entonces, ¿cuál será su patrimonio? Pues son 140 millones de pesos. Entonces aquí lo que se pretende es entender cuánto tengo yo y cuánto debo. Y la diferencia pues es lo residual, es lo que me queda a mí. Aquí tenemos otro ejemplo también, la señorita Gladys Moreno Fuentes desea saber cuál es su patrimonio. Entonces, lo mismo, tenemos que identificar cada una de las cuentas, si es activo, si es pasivo, porque ya tenemos que encaminarnos a saber que la diferencia entre activo y pasivo pues nos da el patrimonio. Y entonces empezamos a mirar una cuenta por cobrar su actividad económica, cuentas por cobrar de su actividad económica, es decir, lo que ella realiza, con ello sus ingresos. Tiene 43.567.000, esos son deudores clientes, vende a crédito y a la fecha eso es lo que le adeudan a ella por la venta de las mercancías o por su actividad económica que realiza. Tiene dinero en efectivo por valor de 6.700.000, entonces eso lo tiene en caja, también es una cuenta del activo. Saldo de una obligación bancaria, crédito para inversión. Se hizo un crédito de 15 millones, pues es una obligación financiera. En las obligaciones financieras encontramos diferentes tipos de obligaciones financieras, unas que son las que hemos visto, la obligación hipotecaria, que ya sabemos que una obligación hipotecaria es para la compra de un bien inmueble, una obligación de libre inversión que los bancos le ofrecen a uno, inversiones de libre inversión, que necesita una plata para cualquier cosa, pues le vamos a hacer por esa modalidad. También tenemos unos créditos de vehículos. En las obligaciones hipotecarias, el respaldo de esa deuda es la hipoteca del inmueble, es decir, de la escritura pública.
En la obligación de libre inversión el respaldo pues será un pagaré, y en la de vehículos pues tendrá que respaldar el mismo vehículo esa obligación. Entonces, en ese orden de ideas seguimos que ese saldo de obligación bancaria por crédito de libre inversión es un pasivo que corresponde a los 15 millones de pesos. Tiene una deuda con el Banco Santander también de libre inversión por 8.900.000 pesos, también es un pasivo. Tiene un vehículo de su propiedad avaluado en 52 millones, un activo. El saldo de proveedores es de 11.400.000. Acuérdense que ya hemos estado hablando qué son los proveedores, son aquellos que nos suministran las mercancías, insumos, materias primas para producir un determinado bien o para vender una determinada mercancía. Ellos son nuestros proveedores. Entonces eso es un pasivo de 11.456.000. Reside en el apartamento de propiedad de su señora madre, avaluado en 220 millones. Entonces ahí viene la pregunta: ¿ese hace parte del patrimonio de la señora Gladys, de señorita Gladys? No, porque es de la propiedad de la mamá. Entonces eso no lo puede incluir ella en su patrimonio, porque todo lo que yo incluyo es lo que realmente es mío, me pertenece. Entonces no puedo incluir ese apartamento. De igual manera dice que tiene una hipoteca sobre ese apartamento de los 98 millones. Tampoco lo puedo registrar porque no es ese apartamento, no está a nombre mío, está a nombre de la mamá, de esa señora, y por consiguiente esa obligación no es tampoco que ella responda, porque no es suya, es de la señora madre. En su cuenta del banco tiene un saldo a favor de 21.600.000, es un activo, tiene un saldo de ese banco y posee aportes en una sociedad. Cuando yo poseo aportes en una sociedad, pues son inversiones, entonces se conoce como inversiones en sociedades, tallan inversiones a corto plazo, SETs y todas esas cosas. En ese orden de ideas clasificamos el activo, nos da 153.956.000 y clasificamos el pasivo en 35.300.000, aplicamos la ecuación patrimonial y determinamos que su patrimonio son los 118.600.000. Vuelvo y les digo, ¿cuánto tengo y cuánto debo? Si tengo 100 pesos y debo 80, pues mi patrimonio serán los 20. Aquí hay otro ejercicio que es muy bueno, que ustedes lo revisen y los trabajen y van cogiendo esa práctica de saber qué cuenta es del activo, qué cuenta es del pasivo, y también pueden determinar cuál es el patrimonio de cualquier persona o de una sociedad. Tenemos este ejemplo del señor Ramiro Hernández. Bueno, desea también saber cuál es su patrimonio. Entonces, tiene un apartamento de su propiedad que es dueño del 50%, el cual está evaluado en 320 millones. Muchas personas compran apartamentos, a veces una sola persona, a veces dos o tres, o cuando están casados, pues el esposo y la esposa son los dueños, pero también usted puede comprarlos con un amigo, con un hermano, y su patrimonio está determinado es por el porcentaje de participación que tenga en ese inmueble. En este caso tiene un apartamento de su propiedad que es del 50% y que el avalúo está en 320 millones. Quiere decir que él es dueño de la mitad. Entonces por eso será un activo para él en 160 millones de pesos. Su saldo de la tarjeta de crédito de Falabella es de 16.700.000, obligación financiera, un pasivo de 16.700.000. Cuentas por cobrar de su actividad económica, 14.678.000, ventas que ha hecho de sus ingresos que le deben porque las vende a crédito, entonces también es un activo de 14.678.000. Tiene un vehículo de su propiedad valuado en 78 millones, obviamente es un activo. Obligación financiera de crédito de libre inversión, el Banco de Vivienda, obligación financiera, un pasivo de 15.600.000, y vamos armando el activo pasivo. Tiene unos muebles en seres de su propiedad de 56.784.000, que también es un activo. Tiene dinero en efectivo de 5.890.000, obviamente está ubicado en caja, un activo. Tiene un CDT, es una inversión. Fíjate que en el ejercicio anterior hablábamos de aportes en sociedades, que también son inversiones, pero son como inversiones a largo plazo. Y estas inversiones en CDT son a corto plazo, tienen ese tratamiento. Entonces tiene un dinero que le sobra, va a ir, lo entrega en un banco a manera de CDT para asegurarlo y generar algunos rendimientos. Entonces ese es un activo de él. Tiene una hipoteca sobre el apartamento, la hipoteca del saldo es 160, pero como a él le corresponde el 50, pues responderá por la proporción
de la parte que es dueña, en este caso serían 80 millones, y en su cuenta de ahorros del Bancolombia tiene un saldo de 12 millones 457, pues eso es un activo también. Entonces, de esa forma armamos el activo, el pasivo. Tenemos unos totales activos de 342 millones 809 mil y unos total pasivos de 112 millones 300. Aplicamos la ecuación patrimonial, activo menos pasivo, y su patrimonio es de 230 millones 509 mil pesos. Estos ejercicios son muy interesantes, que ustedes los miren, los realicen y hagan las operaciones. Se puede empezar a jugar con eso. Cada uno de ustedes puede determinar su patrimonio y es bien interesante para poder encontrar esa dinámica que ustedes le ayuden a agilizarse y poder entender y clasificar cada una de las cuentas que se le están presentando para que esto tengan una buena base para poder seguir adelante en lo que es la contabilidad. Les recomiendo leer más contenido, realizar las actividades. Muchas gracias.